detalles biográficos que nos revelan los evangelios, tal vez nos hayan revelado también solo una pequeña muestra de sus verdaderas enseñanzas. Más del 80% de la vida de Jesús no consta en los evangelios del Nuevo Testamento. Ahora parece que tampoco nos han dicho mucho de sus verdaderas enseñanzas. Pues ahora parece ser que lo único que contiene el Nuevo Testamento son sus enseñanzas públicas. Y lo que ahora sospechamos es que imitar lo que hizo Jesús y la tecnología, y uso esa palabra deliberadamente, la tecnología y la habilidad para lograrlo, si bien estaban destinadas a la larga a todos nosotros, su mayor parte se guardó celosamente en secreto y nunca se transmitió a la tradición cristiana. Uno de los nombres predilectos con que la tradición cristiana llamó a Jesús fue el león de la tribu de Judá. Y como dijo cierta vez la gran escritora de novelas detectivescas y piezas teatrales sobre temas religiosos de mediados del siglo XX, Dorothy L. Sayers, al escritor C.S. Lewis, me temo que al león de la tribu de Judá le han quitado las garras y lo han convertido en un animal doméstico adecuado para los curas amargados y las tías solteronas. Porque en vez del ser grandioso y extraordinario que emprendió una magnífica travesía de evolución humana y espiritual de una profundidad sin igual, nos han dejado solo con la imagen del Salvador doliente que subió a duras penas la cuesta del Calvario cubierto de sangre solo para ser clavado en una cruz. Y lo único que podemos articular como respuesta es golpearnos en el pecho en señal de dolor, culpa y arrepentimiento. Y cuanto más nos hundimos en esa culpa, más favorables nos volvemos a los ojos de Dios, según nos dicen. Es hora de que nos alejemos de todo eso. Porque el mensaje de Jesús nunca consistió en ganar puntos ante la mirada de Dios por haber obrado bien, ni sufrir el castigo por haber obrado mal. Más bien, se trató de alcanzar una profunda transformación interior. Y por desgracia, hemos perdido las claves para lograrlo. Así que el kit de la cuestión no es una religión, sino una tecnología. Ahora tenemos un entendimiento muy diferente de en qué consistió realmente la vida de Jesús. Descubrimos que el Nuevo Testamento no contiene nada acerca de la mayor parte de su vida. Vivió en Egipto entre 2 y 8 años. A los 12 años partió a la India y llegó allí a los 14. Pasó 6 años en las ciudades sagradas. Y luego continuó sus estudios en las montañas del Himalaya, Nepal y Cachemira, donde pasó otros 6 años estudiando con los grandes maestros. Nos dicen que allí aprendió todas las artes de curación y demás, por las que eran célebres estos hombres de la India, y a los 26 años regresó a su tierra pasando por Persia, Persépolis y por Turquía. Y a los 30 años llegó a los límites de Tierra Santa, donde fue bautizado por su primo Juan en el Jordán, luego de su preparación, y emprendió los 3 años de la culminación de esa magnífica travesía para convertirse en un Dios hombre realizado. Y en esa travesía, Él quiso dejarnos un sendero para que nosotros pudiéramos seguirlo e imitarlo. Ahora su ministerio se ve muy diferente, ¿no es verdad? Ahora que entendemos un poco acerca del trasfondo de los símbolos, rituales y prácticas pertenecientes a los credos de las culturas Y los maestros con los que él estuvo tan vinculado. Obviamente, la ortodoxia intransigente ha hecho todo lo posible para suprimir y erradicar cualquier indicio de tales hechos. Por lo tanto, son muy escasos. Pero aunque indudablemente sean escasos, cuando se los compara con la obra de Jesús y se ve la gran profundidad que aportan a todo lo que Él enseñó y lo que Él fue, empiezas a sentir, finalmente me estoy acercando a las respuestas
que llevo buscando tanto tiempo. Porque Jesús se embarcó en una gran misión, una misión de hecho que todos nos vemos obligados a emprender. La misión de ¿qué podemos hacer con esta vida? ¿Qué he de hacer con los años que me han tocado aquí? ¿Se trata nada más de obedecer cierta cantidad de reglas llamadas mandamientos o leyes dietéticas o lo que sea y así obtener una recompensa celestial para añadir a mi cuenta bancaria más allá de las nubes junto a Dios? Todo esto no tiene sentido y la gente se está dando cuenta de eso, están volviendo la espalda, las iglesias se están vaciando. Nosotros sabemos, y yo siempre enseñé esto cuando era profesor de teología, que sea lo que sea que hayamos venido a hacer a este mundo, se trata de convertirnos en algo, de alcanzar una transformación radical de lo que yo soy y de lo que hago. No estamos aquí para obedecer o seguir una estricta lista de mandamientos. Estamos aquí para generar un cambio monumental en nosotros. En las tradiciones que investigué durante todos esos años siendo un teólogo, jamás encontré una explicación de cómo podría lograrse esto, hasta que encontré las enseñanzas de Ramtha. Entonces todo empezó a encajar y a cobrar sentido. Y de la misma manera, la vida de Jesús empezó a cobrar sentido. La Iglesia dice que Jesús fue un hombre igual a nosotros en todos los aspectos, pero sin pecado. Dije al principio, usando las palabras de San Juan, que si me pusiera a hablar de todo lo relacionado con Jesús, no alcanzaría el mundo entero para contener los libros que tendrían que escribirse. Así que en esta breve charla me he concentrado en aquello que considero de fundamental importancia para todos los hombres y todas las mujeres que caminan hoy en día sobre la faz de la tierra. Importante, ¿por qué? Porque esclarece de qué manera también ellos pueden cumplir su destino. Pues Jesús dijo, si haces lo que te enseño, harás todo lo que yo he hecho y en verdad, más que eso harás. ¿Cómo es que en la instrucción que hemos recibido no hemos visto ni oído nada de eso? Tal vez el fracaso que causa la incompetencia es vergonzoso. Y cuanto más arriba se llega a la organización, mayor es la vergüenza ante el fracaso de ser incompetente. La relevancia que el verdadero Jesús tiene hoy para nosotros se resume en 3 declaraciones fundamentales que él hizo y que debieran ser tomadas muy seriamente por aquellos de nosotros interesados en el verdadero Jesús en oposición a la versión depurada, homogeneizada y editada que lo ha convertido en una fábula para ser venerada en vez de un ideal para ser imitado. Eso me recuerda a las palabras del Papa León X, Juan de Medici, cuando dijo, bien sabemos cuán provechosa nos ha resultado esta fábula de Cristo, según lo cita John Bale. A nosotros nos interesa el verdadero Jesús y la esencia de su mensaje se resume en 3 grandes declaraciones. La primera dice, ¿no está escrito en vuestra ley que todos vosotros sois dioses? La reacción de quienes lo estaban escuchando fue intentar apedrearlo por blasfemo, muy parecido a la actualidad. Él dijo, ¿por qué queréis apedrearme? Solamente repito lo que está escrito en vuestras sagradas escrituras. Está en el Salmo 82. La comprensión básica y necesaria es que todos somos dioses, pero es algo que debemos convertir en realidad. Lo que necesitamos aprender es la tecnología para lograrlo y no acatar rituales, leyes y mandamientos que no nos sirven para nada. La gente tiene mucho en común con respecto a eso, tiene muchos problemas con eso, lo que es comprensible. ¿Por qué? Porque piensan en el Dios del universo hamburguesa, el anciano barbudo en medio de las nubes con su telescopio y su computadora portátil observando todo lo que hacemos y listo para castigarnos. Dejemos a un lado esa imagen, pasemos al Dios creador, el origen de todas las galaxias, las estrellas y todo lo que existe en todos los planos que están por encima de este plano miserable. ¿Somos ese Dios? Sí. ¿Somos ese Dios ahora mismo? No. Eso implica un gran proceso de desarrollo personal, que es el mismo que emprendió Jesús. ¿Y es como resultado de ese proceso que nos convertimos en la manifestación de lo divino en el hombre o la mujer? Sí. Entonces, somos lo que Jesús dijo que podríamos llegar a ser.
En primer lugar, Él dijo, todos vosotros sois dioses. ¿Significa eso que nosotros somos el Dios creador sentado sobre una nube en el piso superior del universo hamburguesa? No. ¿Significa que somos Dios en el sentido de que Jesús es Dios? No, porque Jesús ha manifestado esa vida divina en sí mismo. Y eso es algo que nosotros aún no hemos hecho. Marcos capítulo 11, versículo 24. Cuando pidas algo en la oración, cree que ya lo has recibido y lo obtendrás. Ahora bien, ¿es así como oramos? No. De hecho, apostaría a que nunca nos han enseñado a orar de esa forma. En lugar de eso, lo que decimos es, oh Dios, soy un miserable pecador, humilde, indigno e inservible. Soy un gusano, un hombre insignificante, una mujer insignificante. Por favor, ten piedad y misericordia de mí. Ayúdame, te lo ruego. Gracias a la física cuántica, sabemos que aquello que imaginamos es exactamente lo que somos, exactamente lo que nos convertimos. Lo que guardamos intensa y profundamente en nuestra mente, lo atraemos hacia nosotros indefectiblemente. Así que si oramos de esta manera, ¿es de extrañar que el mundo esté en el estado en el que se encuentra actualmente? Jesús dijo, no, si quieres ser algo, si quieres riqueza fabulosa, si quieres rogar por una salud perfecta, debes convertirte absolutamente en la riqueza fabulosa y en la salud perfecta primero en tu imaginación. De otro modo, no puede ocurrirte. Si quieres curarte, debes saber que tienes una salud perfecta, incluso si tu cuerpo está atormentado de dolor. Jamás se nos ha enseñado a manifestar así, pero esa es la esencia de sus enseñanzas. Así es como se produce el cambio y es totalmente compatible con la visión de la física de vanguardia en la actualidad. La tercera declaración de Jesús es, si haces esto que te enseño, lo que acabo de resumir, entonces harás todas las grandes obras que yo hago y en verdad mayores que estas harás. ¿No es extraordinario? Está documentado que incluso Tomás, el hermano mellizo de Jesús, realizó más milagros que el propio Jesús. Resucitó de entre los muertos a 19 personas. Jesús no estaba compitiendo con nosotros. Él quería alentarnos y darnos la oportunidad de convertirnos en alguien como Él. Sorprendentemente, el mundo carece de pruebas de que esto haya sucedido alguna vez en las tradiciones que afirman seguir su nombre, y mucho de lo que Él fue se ha perdido y ocultado. Las iglesias dicen que fue un hombre igual a nosotros en todos los aspectos excepto en el pecado. Se ha levantado una tremenda conmoción debido a que el Código Da Vinci afirme, por ejemplo, que Jesús estuvo casado con María Magdalena. Y puede que ésta sea aún mayor cuando se hable de su relación con Juan el Bautista. Todo fue parte de una gran lucha dinástica. La existencia del hermano gemelo de Jesús, Judas Tomás, ha querido ser exorcizada por completo de la historia de la humanidad. Incluso ese hecho encierra un mensaje. Cuando recordamos que en la Edad Media la mitad de los cristianos del mundo habían cimentado su fe gracias a las enseñanzas de Tomás, especialmente según las expresaba en el Evangelio de Tomás, nos damos cuenta de lo que ha pasado. Porque todo rastro de ese cristianismo, más de la mitad de todos los cristianos del mundo en esa época, ha sido erradicado y sustituido con el Jesús de Yom Kippur. La persona sufriente que vino a soportar el tormento y la muerte en la cruz para aplacar la venganza del Dios despiadado del universo hamburguesa. Todos estos elementos enigmáticos que afloraron gracias al Código Da Vinci, el matrimonio de Jesús, si tuvo hijos, si los linajes reales de Europa descienden de su hija, son todos interrogantes sugestivos por derecho propio. Lo que yo he seleccionado para esta breve charla es el aspecto emblemáticamente importante de Jesús, que hasta ahora, por lo menos, no ha salido en primera plana. Cómo Jesús se convirtió en un Cristo y cómo ustedes y yo podemos imitarlo. Donde Jesús dice, si haces lo que te he enseñado, harás todas las obras que yo hice y en verdad mayores que esas harás. Juan usa la palabra obras en ese sentido técnico, referirse a milagros. ¿No es asombroso? Jesús quiere que desarrollemos nuestro propio potencial. Él no es un ídolo al que debemos venerar. La Iglesia ha dividido a Jesús en dos. Debajo de la línea divisoria hay características suyas que se nos permite imitar. Amar al prójimo, hacer bien a quien nos odia, ofrecer la otra mejilla, etc.
Pero por encima de esa línea hay características de Jesús que se han convertido en tabú para nosotros. Están en una zona prohibida. No nos corresponde multiplicar panes y peces. No nos corresponde curar con un solo roce. No nos corresponde resucitar a los muertos. No nos corresponde crear la realidad a la que nos hemos enfrentado todos los días. ¡Por Dios! Pero cuando vemos a Jesús desde una perspectiva más amplia y lo liberamos de la prisión y los moldes de Yom Kippur, vemos que eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Porque Jesús dijo que todo lo que Él hizo, también nosotros podemos hacerlo y aún más. Y además, que nos corresponde hacerlo. No es una blasfemia, no es un acto de arrogancia que merece el castigo. Pues la vida divina está dentro de nosotros. El reino de los cielos, como Él dijo repetidamente, está dentro de todos nosotros. Nosotros somos los hijos de Dios y sus herederos. Así que debemos alejarnos de Yom Kippur para ver al verdadero Jesús. Y tenemos que darnos cuenta de que jamás se supuso que Él fuera un ídolo de veneración, sino un magnífico ideal para que lo imitemos, de modo que podamos convertirnos en el ser que Él nos enseñó. Se ha dicho apropiadamente, como mencioné al comienzo, que todos los reyes que han reinado y todos los parlamentos que se han reunido y todos los ejércitos que han marchado nunca transformaron al mundo como la vida de este hombre. Él no consiguió eso, les puedo asegurar, siendo el Salvador doliente de Yom Kippur. No es hora de que empecemos a tomarnos en serio a Jesús, y no puede separarse jamás de su vida y su ministerio, de toda su vida, en Egipto, la India e Israel, y su vida después de eso, que es otra historia. Parte de la historia es la historia de su vida familiar, que incluye el relato de Judas Tomás, quien dejó por escrito las enseñanzas secretas de Jesús, que serán el tema del próximo volumen de esta serie. También está el tema de su relación con María Magdalena, que también trataremos en los siguientes volúmenes de esta serie. Las enseñanzas secretas, tal como las recoge Tomás, nos muestran que nuestro propósito aquí no consiste en aplacar al Dios vengativo de Yom Kippur. Tampoco consiste en ganar puntos para que Dios los anote en el libro de la vida. Más precisamente, se trata de adquirir el conocimiento de la tecnología que permitirá que se manifieste en este mundo lo que realmente somos, el espíritu de los planos superiores de existencia, que se pondrá de manifiesto en nuestro cuerpo y en el mundo de la materia para que así podamos caminar como lo hizo Jesús, como Dios mujer y Dios hombre realizados, y toda la creación responderá a nuestra voluntad. Hay esperanza, pues las culturas se están acercando entre sí, no solo por el aumento de las relaciones económicas más allá de las divisiones, ni por el aumento de los viajes aéreos, sino porque todas las culturas están empezando a entender los aspectos que tienen en común todas las tradiciones espirituales. También nos estamos dando cuenta de que en esta vida nos espera un destino muy superior a las expectativas o esperanzas que nos hayan dado las tradiciones. La cuestión no es si Jesús realmente viajó o no a la India y al Tíbet, o si estuvo influenciado por las enseñanzas de Buda. La cuestión es que dependiendo de las respuestas a esos interrogantes, nos enfrentamos a una comprensión muy diferente de lo que supone ser un Cristo. Y si fue o no algo exclusivo de una sola persona, ¿puede imitarse aún hoy? Según la imagen convencional de Jesús que nos venden las tradiciones cristianas, no se puede. Si sus viajes y estudios en Oriente fueron una parte fundamental de su camino para alcanzar ese estado, entonces parece ser que por más exaltado que sea, por más difícil que sea alcanzarlo, aún es algo que todos tenemos la oportunidad de imitar. Y es algo que Él deseó que aquellos que vinieran detrás de Él se esforzaran por obtener. Si eso se aceptara, qué gran cambio se produciría en la faz de la tierra. Las enseñanzas de Ramtha, conjuntamente con lo que he estudiado a lo largo de mi vida en miles de obras, en todas las principales lenguas europeas, tanto modernas como antiguas, me han confirmado que las religiones cristianas no son portadoras, tal como ellas afirman, de la revelación de un mensaje anteriormente desconocido. Han asumido su forma actual gracias a las corrupciones de una sabiduría mucho más atípica, pero que existía con anterioridad y que es tan antigua como los cimientos de la tierra.
El cristianismo nunca podía admitir que Jesús le deba parte de su instrucción a Buda o a los hindúes o a los egipcios, ya que eso tendría unas repercusiones catastróficas en la forma que ha adoptado el cristianismo gran parte de su existencia. Si les debiera en efecto parte de su instrucción, entonces Jesús sería un ideal al que podríamos imitar y nunca podría ser visto como el único Hijo de Dios, o Dios mismo, que bajó en paracaídas desde el piso superior del universo hamburguesa para salvarnos a todos como un redentor doliente. No tuvieron nada que ver con aplacar la ira de un Dios despiadado. Absolutamente, con una profunda iniciación. Su triunfo demostró de un modo contundente lo que puede lograr el poder del espíritu en el cuerpo humano. Y fue un llamamiento a todos los seres humanos no a imitar su pasión, sino a poner de manifiesto en sus vidas ese mismo espíritu de poder milagroso, de alegría y libertad. Esto significa que las enseñanzas de Jesucristo, en su forma pura, nunca han llegado a la mayoría de aquellos a los que estaban destinadas. Y en las tradiciones cristianas de hoy en día, gran parte de la esencia de ese mensaje se ha perdido irremediablemente.